Buenas tardes a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 Gabino Barreda, y a nombre de nuestro director, el director el maestro Enrique Espinosa Terán, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos muchísimo su presencia a esta mesa tan importante. Y sobre todo al primer ciclo de diálogos interdisciplinarios, reflexiones para un mundo post-pandemia. Antes de presentar a nuestros ponentes, vamos a darle la palabra al profesor y organizador Alejandro Ramos Trejo. Sí. Bueno, me permiten un poco aquí. Muy bien, pues muy amable. Pues continuando con la serie de actividades que el día de ayer iniciamos, efectivamente dentro de esto que hemos denominado ciclo de diálogos interdisciplinarios, la intención es que este sea un primer camino para poderlo continuar en años venideros. Creo que es muy importante que nos acerquemos las diferentes disciplinas para poder compartir tópicos, ¿verdad?, de interés que pueden ser común para todos, y es una manera también de que los alumnos se den cuenta que efectivamente, aunque trabajamos de manera disciplinaria, ¿verdad?, en cada una de las materias, tenemos puntos en común, tenemos puentes de comunicación que de algún modo nos permiten establecer ese diálogo en la formación educativa que tenemos para los alumnos de bachillerato. Entonces, con ese afán, efectivamente, este primer ciclo obviamente tocó como tema precisamente reflexionar sobre lo que ha sido pues la pandemia y particularmente este mundo de pospandemia que ahora vivimos. Y aunque la pandemia efectivamente no ha terminado, digo, todavía el día de hoy me enteré de un amigo mío que está enfermo, entonces esto está presente, entonces hay que seguirnos cuidando porque esto todavía está de algún modo manifestándose. Entonces, vamos a recordar el objetivo de este ciclo de diálogos que tenemos y es reconocer las implicaciones que la pandemia del coronavirus generó en diversos ámbitos ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales a partir de la reflexión tanto de investigadores como docentes universitarios de diferentes campos del conocimiento, lo cual nos va a ofrecer un panorama interdisciplinar de los retos que enfrentamos en un denominado mundo post-pandemia. Entonces, es parte del objetivo que tenemos nosotros establecidos para poder trabajar con ustedes, de tal modo que, bueno, pues yo agradezco la continuidad de poder seguir con las actividades programadas para esta tarde y agradecer a los profesores y profesoras que fueron invitados para colaborar con nosotros. Entonces, pues vamos a continuar con las actividades y bienvenidos. Gracias. Gracias, profesor Alejandro. Pues vamos a empezar con una de nuestras ponentes, que es la maestra Consuelo Arce Ortiz. Quiero aclarar que vamos a dar una breve semblanza del largo currículum que ella posee. Ella tiene estudios de licenciatura en maestría y doctorado, sin grado en el doctorado, en la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualización permanente a través de seminarios, cursos, talleres y diplomados. Es profesora de los cursos de Psicología e Higiene Mental en el Plantel 1 Gabino Barreda de la Escuela Nacional Preparatoria desde 1986, así como de asignaturas en la licenciatura de Psicología, en la maestría de Psicobiología y en la maestría de Docencia para la Educación Media Superior MADEMS de la UNAM. Ha sido ponente de cursos de actualización y conferencias o pláticas a profesores o profesionales de la psicología. Tiene publicaciones en revistas internacionales del área de la neurociencia y es coautora en publicaciones del Consejo Académico de Bachillerato de la UNAM, así como del Colegio de Psicología e Higiene Mental de la Escuela Nacional Preparatoria. Ha sido ponente en eventos académicos locales, nacionales e internacionales, con más de 120 trabajos individuales o colaborativos. Ha dirigido tesis de licenciatura en psicología y de maestría en la MADEMS. Tiene muchísimos reconocimientos, entre ellos menciono unos cuantos. Medalla Gabino Barreda en 1985. Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en Educación Media Superior en 1996. Ha tenido las cátedras especiales Raúl Rose Ortiz en el 2000 y Daniel Nieto Roaro en el 2002. Se le otorgó el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2007 y entre algunas actividades académico-administrativas, ella ha sido secretaria académica del posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, coordinadora de materias experimentales de la Escuela Nacional Preparatoria 1, Gabino Barreda, secretaria general de la Escuela Nacional Preparatoria 1 y secretaria auxiliar en el Consejo Académico de Bachillerato.
Adelante, maestra. Le cedemos la palabra. Muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer al maestro Alejandro por darnos la oportunidad de tomar una sesión como esta para provocarnos e intentar provocarles una reflexión sobre lo que está sucediendo. Ya ustedes se dieron cuenta que nací el siglo pasado, bastante pasado el siglo pasado, así que he acumulado mucha juventud. Y parte de esa juventud acumulada nos sirve para intentar establecer un diálogo con ustedes y procurar a partir de este diálogo identificar algunos aspectos que desde acá consideramos que pueden ser relevantes porque ya transitamos ese camino. Me voy a poner de pie. Como mi ámbito es la psicología y estamos tratando de llamar la atención sobre lo que estamos viviendo en este momento, lo que nos convoca es justamente nuestra vivencia en este momento, nosotros desde la psicología nos preguntamos, ¿y la salud mental? Tendríamos que hacer un alto para detenernos a pensar en la salud mental, aunque a veces este término en sí mismo nos genera escozor, ronchas o vergüenza, dependiendo de los entornos en los que nos encontremos. Y lo que yo quiero es comentar con ustedes una propuesta desde la psicología. No es la propuesta de la psicología, sino una propuesta desde la psicología. La que sigue, por favor. Muy bien, cuando nosotros pensamos en psicología, es muy común que pensemos en salud mental, en alteraciones emocionales, en desórdenes de conducta o para ridiculizar o estigmatizar a alguien en los locos. Sin embargo, esta es una perspectiva muy reduccionista de la psicología. A la psicología le interesan las personas a lo largo de todo su ciclo vital. Y para estudiar a las personas, para comprender a las personas, para poder anticipar qué es lo que van a hacer las personas en ciertas circunstancias y aún para provocar escenarios para que las personas se comporten de ciertas formas, no solamente se centra en estudiar a las personas, sino que utiliza modelos animales y de inteligencia artificial que le pueden dar información de lo que está sucediendo en momentos particulares. Las personas las estudiamos, las queremos comprender en distintos contextos, porque si bien es cierto que todos, todas, todes somos personas, hay algunas personas que tenemos ciertas características que no tienen otras. Y esas características, ¿qué creen? Hacen diferencias. Y pensar en las diferencias nos da la oportunidad de poder comprender las similitudes. Para abordar la tarea de pensar en las personas, quisiera utilizar la analogía del caleidoscopio. ¿Conocen los caleidoscopios? ¿Sí? Los caleidoscopios son un instrumento que nos permite generar distintas organizaciones a partir de los mismos elementos. Entonces, aquí lo que les traigo es una ilustración del caleidoscopio de los elementos que tiene. Entonces, fíjense, estos son los mismos para todo lo que hace este caleidoscopio y sin embargo, cuando ustedes lo manipulan pueden encontrar formas muy diversas. Con los mismos elementos podemos encontrar formas muy diferentes y que aunque hagamos esfuerzos, a lo mejor no identificamos características particulares. Bueno, pues así somos las personas. Las personas somos una gran diversidad al punto de que no vamos a encontrar dos personas iguales. Podemos identificar características comunes, pero la configuración total de una persona es completamente exclusiva e irrepetible. Y esta configuración, esto que nos da unicidad, esto que nos permite ser, hacer, sentir y pensar, es a lo que los psicólogos llaman personalidad. La personalidad, no saben cómo luché por imaginarme cómo se las podía presentar, porque no es acumulado. No es como los vagones del metro,
en el que caben unas cosas y otras cosas y otras cosas, y a veces dependiendo de los acomodos pueden caber más o menos. No, no es sumativo el asunto, es una integración. Y me acuerdo que ustedes son muy duchos en matemáticas y entonces busqué un símbolo matemático que me permitiera pensar en esta integración. Todos y cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, somos una integración de muchos elementos y lo vamos a manifestar en esta forma de ser que llamamos personalidad. ¿Cuáles elementos? La genética. Uno de ellos es la genética. Si ustedes tienen hermanos, van a compartir los mismos paquetes genéticos. Sí, son hermanos de ambos padres, ¿no? Si tienen los mismos progenitores, van a compartir el mismo paquete genético. Sin embargo, las combinaciones y recombinaciones de sus genes van a hacer que cada uno de ustedes tenga ciertos rasgos que los distingan de los otros hermanos. Incluso si son gemelos idénticos, va a haber algunas características que pueden ser mínimas que los van a distinguir. Entonces, uno de los componentes de la personalidad es la genética. Otro de los componentes, motivo por el cual me encuentro en esta mesa, es el territorio y la sociedad en la que cada uno nos desarrollamos. No es lo mismo ser mexicanos que alemanes, no es lo mismo ser hombres que mujeres, no es lo mismo ser de grupos o culturas nativas que estar en la globalización. Todo eso forma parte de lo que sería nuestro hábitat, tanto geográfico como simbólico. No solamente es el geográfico, también es el simbólico. Y la cultura que proviene de la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos. Vamos a integrar estos elementos. Ustedes pueden identificar tantos aspectos diferenciales en los territorios, en las sociedades y en las culturas, que si los integran a las características distintivas que nos da nuestra genética, les va a ir mostrando por qué de la diversidad, ¿sí? El tercer elemento son nuestras experiencias. Estas experiencias que vivimos todos los días y que pueden ser consideradas desde triviales hasta muy significativas y trascendentales, estas diferencias van abonando a nuestra forma de ser, sentir, pensar y actuar. Si cada uno de nosotros tiene distintas experiencias, pues queda claro que las vamos a integrar de diferente manera. Pero aunque tengamos las mismas experiencias, por ejemplo, todos ustedes están teniendo la experiencia de escucharme, pero algunos de ustedes vienen a escucharme porque no tienen nada mejor que hacer y otros vienen a escucharme para escaparse de las contingencias negativas que podría administrarle su profesor o profesora por no estar acá. Sobre todo por aquello de que vi que lo primero que pusieron fue la QR, ¿sí se llama QR? Para pasar lista, ¿no? Entonces, aunque sea la misma experiencia, lo que los motiva a estar acá es distinto. Su nivel de activación es diferente también. Hay algunos que no alcanzaron a comer y a estas alturas del partido ya la anaconda se come a la nauyaca y entonces están más preocupados por acallar sus movimientos gástricos que por prestar atención. Y hay otros que acaban de comer y les llega la ola ácida y entonces están coqueteando conmigo. Primero me cierran los ojitos y luego me dicen, ven. Me cierran los ojitos y me dicen, ven. Y yo por más que quiera ir no puedo porque Dianita me va a obligar a que me mueva para poderme captar. Todos estos elementos van a dar como resultado ese patrón único que les digo que somos cada uno de nosotros. A ese patrón único es a lo que se le llama personalidad y es lo que representa nuestra forma de ser. Reitero, pensar, sentir y actuar. Son todas las esferas, no solamente es una de ellas. Y por supuesto, no se manifiesta igual siempre. Aunque tenemos un núcleo de la personalidad que es permanente, la paradoja es que se caracteriza por el cambio. Y el cambio básico y evidente es que ustedes van creciendo, se van desarrollando y van madurando. Todo esto hace que cada una de las experiencias vividas sean interpretadas,
significadas e integradas de una forma distinta. Así que si ustedes están pugnando por ser iguales que los demás, déjenme decirles que en la tarea llevan el fracaso, porque intrínsecamente son diferentes, únicos e irrepetibles. La que sigue, por favor. Y bueno, con estas características nos enfrentamos todos a una condición inédita para los que nacimos de medio siglo pasado para acá, y ustedes y todos los que nacieron en este siglo, que fue la pandemia. En la pandemia se hablaba de muchas cosas. Una de las cuestiones fundamentales de la pandemia es que nos enfrentamos a una situación que nos llevó al aislamiento social. Teníamos que estar en casa y aún en casa teniendo mucho cuidado con las interacciones de las personas que compartían el mismo espacio que nosotros. Por supuesto que el aislamiento social se vivió diferente. Si vivíamos en una mansión de 500 metros cuadrados y éramos 2, así vivíamos en un departamento de 50 metros cuadrados y éramos 10. O si vivíamos solos con nuestra soledad o solos con nuestras mascotas, ¿sí? Y entre estos dos extremos hay muchísimas características. Hubo un aislamiento social, pero que cada uno de nosotros vivimos diferente. ¿Y cuál fue el discurso más común durante el periodo de pandemia más aislamiento social? Porque como dijo el maestro Alejandro, ahorita estamos en pandemia, pero recuperando nuestras actividades presenciales, intentando llevar cuidados que hagan poco probable que nos contagiemos, aunque dicen que todos en algún momento nos vamos a contagiar. ¿Cuál era el discurso de este momento? Miedo, preocupación, estrés, experiencias traumáticas y desagradables, cambios desfavorables. Muchos vivieron el desempleo, asociado con esto la crisis, incluso de tenerse que mover de su casa porque ya no podían pagar la renta y terminar viviendo toda una familia en un cuarto si alguien les dio posada. Y fundamentalmente 2 aspectos que no nos gustan y que no nos es tan fácil manejar, aunque seamos nosotros una cultura que se ríe de la muerte. La enfermedad y la muerte. Nos reímos de ella cuando son corridos, canciones y el 2 de noviembre, pero cuando la vemos cerca ya la interpretación es ligeramente diferente. Esto más o menos, grosso modo, fue lo que vivimos de marzo de 2020 a julio de este año. No, julio del año pasado. Julio del año pasado más o menos, es este ciclo escolar. Y entonces nos encontramos en pospandemia. Encontrarnos en pospandemia significa, reitero lo que dije hace un momento, que sigue estando la condición de riesgo, pero que estamos tratando de retomar nuestras actividades en contextos muy parecidos a como los teníamos antes. Pero no tenemos que olvidar que seguimos cuidándonos con ciertas normas, con ciertas características. Por ejemplo, yo veo que aquí la gran mayoría tiene la mascarilla colocada, salvo yo. Y hay algunos que la tienen colocada, pero como aditamento estético, donde se les ve más bonita. No, se tiene que cubrir la nariz y la boca completamente. ¿Y cuál es el discurso ahora, desde que regresamos a nuestras actividades presenciales? Que hay impacto socioeconómico impresionante, que hay desigualdades e inequidades incrementadas. Ya había antes, pero ahora se notan más, o al menos se notan más. Que hay una gran vulnerabilidad, se han identificado muchas vulnerabilidades, trastornos postraumáticos, o sea, ya no es en vivo y a todo color porque estoy encerrado, ahora son los efectos de que estuve encerrado y ya no estoy encerrado. Hay muchas personas que tienen mucho miedo de salir, porque mientras estuvieron encerrados se sentían relativamente seguros. Y salir ahora es lo que les da miedo. Y 2 de las palabras que ahorita son muy típicas son depresión y ansiedad.
¿sí? Es muy común escuchar estas palabras como consecuencia de haber vivido esta pandemia y este aislamiento social. La que sigue, por favor. Les voy a dar algunos datos. Dependiendo de la fuente que consulten, van a ser los datos que ustedes identifiquen. Yo aquí les estoy presentando datos de la UNICEF, de una encuesta que hicieron a alrededor de 9,000 jóvenes y ellos están dando respuestas particulares. ¿Qué nos dicen los datos de la UNICEF? El 27% de las mujeres de su muestra y el 15% de los varones de su muestra reportan tener o haber tenido ansiedad y o depresión. El 43% de las jóvenes tiene una perspectiva pesimista del futuro, mientras que el 31% de los jóvenes vive de esta manera la probabilidad de futuro. Y 3 de cada 4 que hemos vivido la pandemia, pensamos que necesitamos ayuda. Sin embargo, de los que piensan que necesitan ayuda, solo 2 de cada 5 acuden, la buscan, la procuran, la sostienen, ¿sí? Esto nos da ideas muy interesantes. Ya estamos por aquí, ya estoy aquí por aquí viendo caritas que están tomando datos. Nos va a dar ideas muy interesantes. Yo los quiero invitar hoy a que reflexionen en otras cifras. Estas nos muestran un horizonte devastador. Pocas posibilidades de ser felices. Cuando nosotros buscamos datos, buscamos aquellos datos que van a atender los propósitos que tenemos. Pero si un 27% de las mujeres sufre o ha sufrido ansiedad, esto quiere decir que un 73% no. Y eso es muy esperanzador. Que un 73% no reporte ansiedad es muy esperanzador. A lo mejor reporta tristeza, desmotivación, abulia, fatiga, qué sé yo, pero ansiedad no la reportó. Si un 15% reportan depresión, quiere decir que un 85% no. Y un 85% es un número fantástico. Realmente es un número fantástico. No nos gusta el 15%, por supuesto que no, pero también pensemos en el 85%. Si un 43% de mujeres jóvenes percibe el mundo en matices de gris o en tonalidades de gris y negro, esto quiere decir que un 57% no. Un 57% todavía percibe un horizonte policromático y se cuelga del arco iris, sea para buscar el tesoro que está al final o solamente para pintarse de colores y lucir más hermoso, hermosa. Y un 35% de los varones tampoco reportan este pesimismo, ¿sí? Es muy interesante que más mujeres que hombres tengan una visión de futuro desalentadora, pero bueno, no es eso lo que nos convoca acá. Para eso esperamos que el maestro Alejandro organice otro ciclo de charlas y que podamos platicar de ello. La que sigue, por favor. Bueno, con estos datos es evidente que hay quienes requieren de apoyo para su salud mental y que hay otros que no lo requieren. Ahora aquí la pregunta es, si estamos en la condición de necesitar ayuda o estamos en la condición de en algún momento necesitarle, porque todas las personas en términos de la salud mental somos como los motociclistas. ¿Sí saben cuántos tipos de motociclistas hay? ¿No saben? Hay 2. Los que se han caído y los que se van a caer. En términos de salud mental es lo mismo. Los que han sufrido algún desbalance y los que en algún momento de nuestra vida lo vamos a sufrir. Así que no nos podemos curar en salud. Todos en algún momento vamos a estar en esa condición. Y me encantó esta ilustración que usaron en un evento de salud para poder determinar cuáles o quiénes son los actores responsables de la salud. Y fíjense quiénes están en el centro. ¿Quiénes están en el centro? Nosotros. Nosotros estamos en el centro. Los 2 primeros círculos somos nosotros
y nuestro grupo primario. Esos son los dos primeros círculos. Y sí, después vienen otras entidades, vienen los amigos, la comunidad, las instituciones, la sociedad, el gobierno, etcétera. Pero fíjense que en el centro estamos nosotros, nosotras. Cada una de nosotros, nosotres. La que sigue, por favor. Perdón. Y esto me lleva a una situación muy importante. Si hay un problema de salud, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. De salud mental o de salud física. Nos convoca hoy la salud mental, pero es de ambas. Primero tengo que reconocer que hay un problema. Y enseguida, reconocer que es mi problema. Si el problema no es mío, pues me sacudo las manos y a ver qué hacen. Pero si el problema es mío, por lo menos voy a dejar de dormir un ratito para pensar cuáles son las herramientas o los instrumentos con los que cuento para poder abordar esta situación. Ahora sí, la que sigue. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos que ser muy sensibles en que la realidad no es un abstracto ni es absoluta. La realidad tiene que ver con los lentes, las perspectivas, las visiones que tenemos cada uno de los perceptores. La realidad es diferente, ¿sí? Y aquí les traje varios ejemplos, ¿sí? Dependiendo de dónde estén parados, ¿es 6 o es 9? ¿Es Q o es B? ¿Son 4 o son 3 picos? Y bueno, y aquí empiezan las interacciones sociales. Estos son 4 ciegos que están describiendo a un elefante. Me imagino que todos conocen esta fábula sufi. Y entonces, dependiendo de lo que le tocaron al elefante, es como lo describen. El elefante es el elefante, pero nosotros interactuamos con la abstracción que hacemos de la realidad. Y esa depende en una parte muy, muy importante de nosotros. Y aquí quiero destacar al individuo, y me encanta esta ilustración. Fíjense cómo todas sus obras tienen su cuerno. ¿Sí? Su cuerno está en el campo perceptual y no identifica que es su cuerno y se orienta distinto para la percepción. Lo pone en el entorno. Es una provocación para que reflexionen. Si yo fuera este personaje, ¿qué estaría poniendo aquí? Es muy interesante. Y aquí tiene que ver con cómo me percibo independientemente de lo que los demás dicen. Si yo me percibo como muy seguro, muy auténtico, muy orientado, pues así es como voy a actuar. Y si yo me percibo con temor, con incertidumbre, pues así es como voy a actuar. Y entonces esto es una provocación para que ustedes se pregunten, ¿cuáles son los lentes que yo traigo puestos? ¿Qué filtros tienen estos lentes que hacen que yo vea la realidad como la veo? La que sigue, por favor. Y bueno, por supuesto que con esto en mente me tengo que preguntar qué tipo de persona soy. Y hoy, particularmente, ¿qué tipo de persona soy en términos de, ¿soy de los que viven ansiedad y depresión o no? ¿Soy de los que ven un futuro pesimista o no? Ahora eso es lo que nos está convocando aquí, porque estos dos elementos pareciera que son la característica existencial de la pospandemia, existencial por lo menos de la piel para adentro, ¿sí? Ya ahorita los colegas van a hablar de otros elementos. Y entonces me tengo que preguntar quién soy. ¿Quién soy con todas mis características? No solamente lo que me refleja el espejo, no solamente lo que me dicen los compañeros, compañeras, amores que están conmigo, que me miran, que se acercan, que me conocen, que se dan la oportunidad de trascender los límites de mi persona. No, también yo, solo con mi soledad, ¿qué habilidades considero que tengo? ¿Qué anhelos? ¿Qué sueños? ¿Qué temores? ¿Qué capacidades? ¿Qué límites me pongo? Y entonces es muy importante reflexionar
quién soy en absolutamente todos los sentidos. Y el otro elemento, una vez que ya vaya sabiendo quién soy, esa es la tarea fundamental de ustedes en este periodo de vida, ¿sí? Aunque los profesores, profesoras, digamos que ustedes vienen aquí a la escuela a aprender, la realidad es que vienen aquí a la escuela a construir su identidad. Esto es su tarea fundamental. Con psicología, con biología, con química, con todo. Es su tarea fundamental. ¿Y dónde estoy y hacia dónde me quiero dirigir? Esto es, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Tengo actividades para mañana nada más? ¿O me puedo visualizar cómo quiero que me entierren? Bueno, ustedes no porque tienen muy poquita juventud, pero hay otros que ya tendríamos que pensar en eso. La que sigue. Bueno, tenemos factores protectores y de riesgo que me van a permitir identificarme e identificar elementos para mi proyecto de vida. Y esta es la propuesta que yo les traigo ahorita. Los factores protectores y de riesgo, igual que cualquier experiencia, no tienen un valor intrínseco. Depende de cómo nos llegan y cómo los interpretamos. Así que la familia puede ser un factor protector, pero también puede ser uno de riesgo. Mis alumnos de higiene mental hicieron un trabajo muy bonito sobre cuál es su actividad protectora y encontraron que la música, leer, escribir, hacer dibujos, etcétera, pero pudieron identificar cuándo esa actividad que les es muy gratificante se vuelve de riesgo. Entonces, depende de nosotros, del autoconocimiento que tengamos y sobre todo de la motivación para ubicarnos. Perdón. Es cierto que la nación tiene responsabilidad de la salud mental nuestra. Es cierto que las instituciones tienen responsabilidad, pero nosotros somos los primeros responsables. Y la propuesta es personal. No hay una receta, no hay una forma, es personal. Y tiene que partir necesariamente de hacer un alto, conocerse, revisar su proyecto de vida y decidir cómo van a aprobar. Muchas gracias. Híjole, qué fuerte para reflexionar, ¿no? Y partir de nosotros mismos para el cambio. Permítanme presentar ahora a nuestro siguiente ponente y es el doctor Cuauhtémoc Domínguez Nava. Él es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctor en Educación del INAEC. Es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Fue becario del CONACYT. Realizó 3 estancias de investigación en el Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, Santander, España. Actualmente es profesor de Historia e Historia Universal en la Escuela Nacional Preparatoria, Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Metodología de la Investigación 1 y 2, Introducción a la Investigación del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesor de las Religiones 1 y 2 en la Licenciatura de Ciencias Religiosas, Universidad La Salle, México. Además, es colaborador frecuente en diversas revistas de ciencias sociales y humanidades, entre las que destacan la revista Relatos e Historias de México, Diacronías, Historia de Lina, Revista de Historia de Lina, Revista de Historia Mexicana del Colegio de México y la revista Renacimiento Preparatoriano de San Ildefonso a Xochimilco de la UNAM, de la gloriosa ENP 1. Es coautor de artículos de revistas y en libros editados por la UNAM, el Colegio Nacional y editoriales privadas. Coordinador del Colegio de Historia, turno matutino durante el ciclo escolar 2016-2022. Y actualmente. Además, tiene líneas de investigación en movimientos estudiantiles, movimiento obrero y movimiento guerrillero. Le damos la cordial bienvenida. Gracias, doctor. Pues muchas gracias jóvenes por estar este día aquí. Muchas gracias al organizador, nuestro profesor Alejandro Ramos,
que siempre tiene magníficas ideas para compartir e invitarnos y poder hacerles llegar algo de nuestros trabajos de investigación. Yo estoy muy contento por que ustedes estén aquí y poder compartir algo de mi trabajo. A diferencia de otras disciplinas, nosotros los historiadores o los que nos dedicamos al acontecimiento social, tenemos otra forma de explicarnos el presente, el acontecer del presente. Entonces, yo le titulé a esta ponencia El historiador docente frente a la sociedad actual. Y creo yo que esto es importante porque cumplimos con dos funciones permanentemente. ¿Se oye? Ok. Es que se está grabando, chavos, y entonces esto de la modernidad no me queda mucho, pero voy a tratar de cumplir con eso, maestra Dianita. Muy bien, entonces, si pasamos la siguiente. Tenemos aquí una línea del tiempo, que es con lo que trabajamos los historiadores, una línea del tiempo que ustedes la pueden revisar en internet, donde empieza, donde se inicia todo esto que le vamos a llamar el COVID-19. Y ese COVID-19 que nos viene de Oriente, de China, y que ahí se desata, luego pasa por Europa y le fue muy mal a los europeos, luego pasa a Estados Unidos y América Latina. Esto producto de algo que un fenómeno que ustedes trabajan permanentemente, que le hemos llamado, los científicos le han llamado la globalización, el permanente movimiento de la humanidad por todos mundos. Entonces, la siguiente, por favor. Esto lo pueden consultar rápidamente. La siguiente. Aquí tenemos una especie de tabla también que nos permite saber cómo se fue desarrollando el COVID. Yo me voy a referir únicamente hacia México, porque pues la plática va, la reflexión va a cómo nos pegó a nosotros, pero obviamente esto no se puede explicar si no vemos el exterior, si no vemos cómo le pasó a los países que hemos llamado países desarrollados, subdesarrollados y medios desarrollo, ¿no? Entonces aquí tenemos pues, la estadística, las instituciones que actuaron permanentemente y de forma casi inmediata. Ahí podemos ver primero una clasificación del 31 de diciembre de 2019 y cómo se cierra esta primera clasificación el 27 de febrero de 2020. Y esto es una gráfica de, pues, de la angustia, podría yo mencionar, ¿no? La siguiente, por favor. Y luego una segunda etapa que nos permite ver cómo y fuimos reaccionando, cómo fuimos teniendo esta situación. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con este tipo de acercamientos, de visiones. No los quiero angustiarle el número de muertos que tuvimos, las desapariciones de familiares, de amigos, todo ello que nos permite ver esta situación. La siguiente, por favor. Y desafortunadamente o afortunadamente llegamos a un momento clave donde aparecen nuestras autoridades. Muchas de esas autoridades no somos ajenos, como profesores no somos ajenos a lo que ocurre dentro de nuestra universidad y fuera de ella. Y pensamos en autoridades, rostros que están ahí manejados, acusaciones terribles, y esto lo tenemos que analizar también como historiadores, como visiones críticas de lo que vamos teniendo a nuestro alrededor. Y resulta que nosotros tenemos el COVID con un partido político diferente al que teníamos tradicionalmente. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay acusaciones, aquí hay un panorama terrible, no somos ajenos a esas fuentes, vemos aquí, por ejemplo, un escritor, vemos ahí al subsecretario de Salud y que nos estaba informando, le creamos o no le creamos, pero esto tiene un impacto social y ustedes como estudiantes no son ajenos a esa realidad. No podemos cerrar la cara o los ojos ante esa situación. Nos exige esta situación análisis. Análisis político, análisis histórico. La siguiente, por favor. Bueno, yo me formulo una pregunta ahí básica que es inmediata. ¿Por qué AMLO y la cuarta T llegaron a la presidencia? Que es precisamente el grupo que va a recibir el COVID. Y es el grupo, el sector político que va a estar encabezando y por supuesto que
va a ser bombardeado por los partidos políticos de oposición. Y por supuesto que tiene que resolver de forma inmediata la necesidad urgente que ya comentaba la doctora anterior de salud. ¿Cómo lo va a resolver? Y bueno, pues yo como historiador me tengo que plantear un panorama más largo que lo inmediato, que el presente, porque el presente mismo, explicado por sí mismo, no se entendería nada. Tenemos que abrir nuestro panorama para poder comprender un poco de lo que es el presente. Entonces, la respuesta que yo hago es que la larga década de los años 60 va a marcar la agenda política del presente. Y esto hay que tenerlo muy pendiente, porque esta agenda política tiene que ver con la cuestión económica, tiene que ver con la cuestión de salud, tiene que ver con la cuestión educativa, tiene que ver con la cuestión de desarrollo industrial, de desarrollo económico, de desarrollo educativo. Entonces aquí tenemos una fuerte carga, porque esta década, si revisamos a gran escala el siglo XX, nos damos cuenta que el siglo XX inició con la Revolución Mexicana. Pero esa Revolución Mexicana dejó de ser importante para los asuntos nacionales y fue sustituida por esta década de los años 60. Ustedes revisen con calma, vean las demandas que existían en los años 60 y hoy exigen que se cumplan. Ese es un problema mayor que a lo mejor rebasa esto que se llama la 4T o el gobierno de Andrés Manuel. Y por supuesto que no estoy tratando de justificar uno o el otro, sino estoy tratando de plantear lo que ha exigido por décadas la sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, la revolución que está aquí, ustedes vean las imágenes que por supuesto han cambiado. Estas imágenes que a veces son en blanco y negro, pero que están rodeadas o están caracterizadas por una cosa que se llama la participación de los campesinos. Porque si en los años primeros o en las primeras décadas del siglo XX revisamos las estadísticas, el mayor número de población se dedicaba al campo. Quiere decir que no había industria, quiere decir que esto estaba marcado por un problema de atraso muy importante. Mientras los países de Europa ya estaban en la cuestión del desarrollo industrial, México estaba en una situación de atraso. Y coincide, ustedes saben, lo han de haber visto en sus materias de historia de México, historia económica, han de haber visto que México coincide con revoluciones como la Revolución Francesa, como la Revolución Turca, como la Revolución China, donde estas sociedades están marcadas por la cuestión campesina. Pero las otras sociedades sí se adelantaron, sí tienen un desarrollo industrial actual, y México no. Eso es otro problema que también demanda ahí la situación y que exige que estos gobiernos trabajen, se pongan a trabajar. Porque, ¿qué le falta a México? Allí tenemos un problema. Siguiente, por favor. Y ven ustedes cómo un panorama de los años 60 nos exige hacer un cambio profundo en nuestra sociedad. Vean nada más ustedes las imágenes que hay ahí. Luther King, el desarrollo a conquistar el espacio, Mao Zedong, etcétera, aquí Kennedy, etcétera. Sí tenemos ese panorama que nos está exigiendo un cambio. Los años 60 creo que marcan la agenda política a nivel nacional. La siguiente, por favor. Y en este panorama no podemos nosotros cerrar, y las fuentes, esto que estoy planteando, proviene de fuentes hemerográficas. Mi lectura, mi exposición está basada en fuentes hemerográficas. ¿Qué nos dicen los periódicos? ¿Qué nos dicen los medios de comunicación? Y hoy, a la luz del presente, las preguntas que podemos hacerle a estos periódicos, ustedes sí han visto las últimas noticias, lo que está sucediendo ahorita con los juicios en Estados Unidos en contra de un alto funcionario de décadas pasadas, podrán decir, ¿y qué tanto le puedo creer al Universal? ¿Y qué tanto le puedo creer al periódico Reforma? ¿Y qué periódicos están acreditados para que yo los revise y realmente les crea? Y entonces esta duda
como estudiantes, como investigadores, que debemos de promover todos los días esta duda que nos permite decir, bueno, existe esto, ahora compruébamelo. La duda que permite la investigación puede ser amparada en estas fuentes, pero también, afortunadamente, no son las únicas vías que tenemos para adquirir actualmente la información. Existen las redes sociales y las redes sociales jugaron un papel muy importante en la época del COVID. Por medio de las redes sociales podíamos ver qué ocurría, qué le pasó a Italia, por ejemplo, o qué le pasó a Estados Unidos. Pensábamos que lo iba a resolver prácticamente rápido por ese desarrollo industrial y pues no le fue tan bien, digamos, no me voy a meter en las estadísticas, pero no le fue nada bien a Estados Unidos. Creo que podríamos ver que la escala, las estadísticas nos marcan que a México pues no le fue muy bien porque todas las pérdidas humanas son dolorosas, pero comparativamente hablando, y a veces la comparación no es agradable, pero los historiadores tenemos esto que se llama, que nos enseñó Mark Bloch, el método comparativo, que nos obliga a reflexionar con los números fríos estas estadísticas. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, como yo les comentaba, en el siglo XXI, pues hay estas demandas, ¿no? Hay estas ideas de que el mundo debe de cambiar. ¿Cuándo se dan este tipo de manifestaciones? Es más, con el COVID olvidamos todo este tipo de cosas, todo este tipo de manifestaciones masivas, ¿no? Abiertas. Aquí podemos ver que la exigencia de una sociedad mucho más tolerante proviene de los años 60. No quiere decir que el proyecto homosexual o el proyecto de las lesbianas venga de los años 60, viene desde muy lejos, pero como movimiento social está plasmado en los años 60. Y hoy en el siglo XXI, estos movimientos tienen un espacio mucho más respetable, tienen un espacio de credibilidad mucho más amplio. Y esto, insisto, esto viene desde lejos. Y es ahí cuando el historiador debe de tratar de explicarnos qué ocurrió con esto que estamos viviendo, qué ocurrió con estas demandas. Muy bien, siguiente, por favor. Y bueno, también la pluralidad. Hoy podemos hablar de muchos partidos políticos, algunos serios y algunos es realmente un engaño, es una mentira, es una falacia, es una especie de ruin. Aquí no voy a tratar de analizar ninguno de ellos, de lo que proponen. Ustedes, que son los mejores críticos, podrán decir a qué partido político les parece más importante. Lo que sí sabemos es que seguramente cuando llegan las vacunas a este territorio, pues no se cobraron las vacunas y seguramente no se le dieron a los primeros funcionarios de este país, que también eso hay que reconocerlo, porque en tiempos mayores, si de algo nos sirve la historia, es que en este país, si hubiera estado alguno de los partidos tradicionales, el primero que hubiera sido vacunado y en cadena nacional hubiera sido el presidente en turno y su familia. Y quizás nuestra sociedad hubiera tenido que pagar la vacuna. Pero voy a tapar al movimiento ciudadano, ¿no importa? Ok. Siguiente, por favor. Y bueno, para regresar a las fechas y comprender un poco lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos, compañeros. No estamos en una reunión de fantasmas. No estamos en una política imaginaria. Estos que nos están gobernando son de carne y hueso. Y estos que nos están gobernando seguramente un día estuvieron de aquel lado. Seguramente algún día se sentaron en esas sillas donde ustedes están ahora. Estos que están aquí se llama el CEU. De 1988, estos personajes que están aquí, que son estudiantes, pues aquí está Imas, Ordorica, El Santos, Lluvere y los funcionarios de la UNAM. Estos son el grupo que ahorita está gobernando la Ciudad de México. Estos son los que enfrentaron la epidemia
en la Ciudad de México. Y estos son los que están viendo hacia adelante políticamente el futuro político de ellos y el futuro político de nuestra sociedad. Mucho importará lo que ustedes hagan de aquí a 6 años, que ya sean ciudadanos y que estén participando no como estudiantes, sino ya como profesionales en alguna área. Y esto, pues ellos también pasaron por ese proceso. 1988 es un movimiento muy, muy importante porque muchos de estos jóvenes son los hijos del movimiento del 68. Son los hijos de los investigadores de la UNAM que están siendo líderes de un movimiento que a lo mejor se coció, se tejió, se cocinó en casa. Y es un movimiento que efectivamente no terminó como en el 68, en represión. Este movimiento terminó en un acuerdo entre autoridades federales y las autoridades de la UNAM. Y es un movimiento que muestra una cara importantísima de la UNAM, porque en este movimiento se querían imponer cuotas. Y en este movimiento también se quería acabar con el pase automático. Es muy importante esto. Yo solamente estoy haciendo como ciertos elementos para ir comprendiendo nuestro presente, que es de eso se trata, ¿no? Es tratar de tener respuestas a este complejo panorama, porque la epidemia no podía ser entendida si no le agregamos en los elementos políticos sociales. La siguiente, por favor. Otro elemento que es fundamental y que rompe con una cultura que ya estaba avanzando es 1986. La gran fractura desde el punto de vista político es Efigenia Martínez, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Se salen del PRI y hacen un boquetote en el PRI terrible, para después entrar en 1988 y con 1988 el gran fraude que existe y que coloca a Carlos Salinas de Gortari y que se inaugura una época de 32 años aproximadamente que se llama el neoliberalismo. Los neoliberales han llegado al poder, los tecnócratas que van a correr a los políticos tradicionales, a eso que les llamaban los dinosaurios de la política oficial. Entonces ahí tenemos elementos muy importantes. ¿Por qué? Pues porque es la lucha de los discursos, si ustedes quieren, pero se les ha acusado de cómo dejaron al país. Y uno de esos elementos de cómo dejaron al país fue los hospitales, el servicio de salud. Eso es para reflexionar, porque la sociedad en general no tenía dónde acudir a un hospital. Tuvo que llegar Carlos Slim para poner unas carpas allá en el centro Banamex, que está por Periférico y por el campo militar número 1. O sea, ¿cómo estaban nuestros hospitales? Preguntemos, ¿cómo estaban los servicios de salud? Bueno, aquí tenemos ese problema. Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí este panorama de 1988, las elecciones, los protagonistas, la presencia de un personaje terrible, fundamental para comprender lo que ha sucedido durante los últimos, por lo menos, 40 años. Y eso tiene que ver cómo recibimos la pandemia. Tiene que ver cómo estamos resolviendo nuestras carencias económicas, culturales, insisto, y políticas, por supuesto. Y estos no han dejado de actuar. No han dejado de actuar. Ahí los tenemos como grandes personajes, pero estos solamente son la punta del iceberg que representa todo un movimiento social, donde en algún momento el movimiento estudiantil está inmerso o estuvo inmerso y sigue vigente. No podemos pensar a Claudia Sheinbaum sin este proceso que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Y bueno, pues esto, los caricaturistas, también otra forma de entender nuestra realidad son las caricaturas. Las caricaturas periodísticas. Es un discurso fuerte donde el caricaturista capta una partecita de la realidad, pero esa partecita de la realidad nos hace ver que hay algo ahí que no checa
con los discursos y se convierte entonces en estas caricaturas en una crítica muy fuerte de la realidad. Y lo que tenemos ahorita es un problema fuerte, porque para algunos analistas, para algunos científicos sociales, el sistema que se está muriendo a pedazos es el sistema capitalista. Y entonces, esto que estamos viviendo, que nosotros no podemos cerrar los ojos y decir, en Siria, los turcos, por ejemplo, que están ahorita sufriendo, decíamos nosotros, ¿cómo vemos el panorama nosotros hacia adelante? Decía la doctora que me antecedió. Pero ¿cómo la verán ellos? Terrible. Nosotros por lo menos tenemos aquí condiciones para seguir estudiando, pero ellos perdieron todo. Y esto, pues a lo mejor tiene solución. Tiene una solución que si nosotros nos ponemos como sociedad a estudiar y somos unos profesionistas, en realidad podemos sacar a flote esto que se puede considerar como una crisis estructural de nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Y bueno, hay otro panorama que está ahí. 1994 nos viene a recordar que la Constitución de 1917 entró en un proceso de angustia. Y dice Carlos Aguirre en un artículo que sacó que se llama Postpandemia, dice, el primer grupo que realmente fue genuino y que actuó de forma inmediata ante la amenaza del COVID-19 fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque lo primero que hizo fue cerrar sus comunidades, aislarse de la convivencia social. Fue el primero que actuó. Y bueno, de ahí viene una crítica terrible, que ojalá y puedan leer el artículo de Carlos Aguirre. Es una crítica terrible a la forma como ha gobernado y está gobernando el actual gobierno federal. Es interesante porque genera mucha polémica, nos hace despertar no solamente en un ambiente único, no solamente en un discurso de venerar a las autoridades, sino que a la autoridad se le debe de ver como un punto de referencia para la crítica, no para la aceptación sumisa. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí tenemos a López Obrador que está pensando en el 2024. Este López Obrador que nos atormenta para muchos y para otros los orienta con este discurso de la mañanera. Y este López Obrador que no podía ser explicado sin lo que acabo de decir de estos movimientos sociales que están permanentemente en movimiento. Y estos grupos sociales, que muchos de estos grupos sociales que fueron muy críticos durante los años 70, 80, 90, ahora están inmersos en este planteamiento. Y entonces la lucha de la izquierda se vuelve una lucha, por un lado, muy fresa y por el otro lado, muy crítica. Y la pregunta que está al frente, ¿quién nos tiene que gobernar en el 2024? Muchos de ustedes en el 2024 ya serán mayores de edad y tendrán la facultad de elegir a un nuevo gobierno. Espero que su elección sea a la luz de estos procesos históricos, a la luz de un pensamiento mucho más crítico, a la luz de un pensamiento que sea más prometedor, no en lo individual, sino en lo colectivo, más solidario. Y eso es lo que creo que hace falta promover. Muchas gracias, compañeros. La siguiente. Agradecemos al doctor, igual a la doctorante Arce, que no me acuerdo si le agradecimos. Ahora permítanme, muchachos, presentarles a la maestra Ana Berta Hernández Galván. Ella es licenciada en Sociología por la FES Acatlán, de la UNAM, por supuesto, con mención honorífica. Tiene la maestría en Educación Media Superior en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, igual con mención honorífica. Cuenta con 28 años de antigüedad en la Escuela Nacional Preparatoria.
20 de ellos en la Preparatoria 2, Erasmo Castellanos V, y 8 en la Prepa 1, Gabino Barreda. Imparte las asignaturas de Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México e Introducción a las Ciencias Sociales y Sociología. Actualmente es coordinadora académica del Colegio en Ciencias Sociales, consejera interna del Colegio de Ciencias Sociales y enlace local del programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Participa además en el comité editorial de la revista Renacimiento Preparatoriano de San Ildefonso a Xochimilco de la Prepa 1. Le damos la más cordial bienvenida y la palabra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hola, buenas tardes. Pues intentaré ser breve, precisa y concisa en esta presentación, ¿no? Antes de que, como decía la maestra Consuelo, me empiecen a hacer llamadas, ¿no? Así, medio raras. Bueno, muy bien. Pues antes que nada, agradecer al maestro Ramos por la invitación a participar en este ciclo de diálogos interdisciplinarios, reflexiones para un mundo post-pandemia. Y bueno, en sociología, si la sociología sirve para algo, pues sirve para explicar asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana. Y en ese sentido, pues la sociología tiene, digamos, una rama, una escuela de pensamiento llamada sociología reflexiva. Y desde la sociología reflexiva nos dice que nosotros no podemos hablar de un momento post-pandemia sin hablar primero de la pandemia. Los sociólogos que se dedicaron a estudiar a la sociedad moderna desde esta sociología reflexiva, ellos hablan de la posmodernidad. Y entonces igual ellos decían, no se puede hablar de la posmodernidad sin hablar de la modernidad. Y hablar de la posmodernidad, algunos de ellos, como Ulrich Beck, por ejemplo, o como Zygmunt Bauman, nos dicen que hablar de la posmodernidad, pues es hablar de una sociedad cambiante, de una sociedad con incertidumbre y es hablar de una sociedad en riesgo, en constante riesgo. Entonces, pues yo creo que es necesario primero entender lo que pasó durante la pandemia, que además nos sorprendió una nueva realidad. Ninguna de nosotras nos imaginábamos la realidad que íbamos a enfrentar. Bueno, déjenme pasar a la siguiente. Ahí está Ulrich Beck para que lo conozcan. Y bueno, una de sus obras principales es La sociedad en riesgo. Entonces, bueno, lo que dicen estos sociólogos y particularmente Beck es que las sociedades humanas siempre han estado expuestas a riesgos de todo tipo, tanto de origen natural como de origen humano. Y entonces esto nos habla de que siempre estamos en riesgo y que tenemos que aprender a vivir en riesgo, en incertidumbre. Bauman, por ejemplo, habla de la sociedad líquida y dice que en esta sociedad líquida, pues se instituye como un elemento fundamental la ansiedad, porque los elementos que cotidianamente conforman nuestro entorno cambian constantemente. Entonces eso nos hace perder incluso el control de nuestras vidas, el control de nuestra vida cotidiana y eso nos lleva a la ansiedad. Ya hace rato la maestra Consuelo explicaba cómo la ansiedad fue como un elemento central durante la pandemia, pero también en la pospandemia. Aquí estos sociólogos reflexivos dicen que sí, que la sociedad se genera, pero ellos no lo ven desde lo individual, sino lo ven desde lo social y lo explican así, que la ansiedad se genera porque vivimos en una sociedad en constante riesgo, en constante incertidumbre, donde ya no hay certeza sobre el futuro, donde ya no sabemos qué va a pasar mañana. De repente, mañana puede suceder un sismo como el de 1985 o el 2017.
que ya a ustedes les tocó vivir este último del 2017. Y entonces las cosas, después de enfrentar estos riesgos, nos damos cuenta de que la vida nunca va a volver a ser igual, que incluso nosotros ya no podemos ser las mismas personas antes de enfrentar los riesgos. Entonces, lo que dice Beck es que la sociedad humana enfrenta constantemente riesgos de diversas formas. Que la ciencia, la tecnología, las industrias nos han traído incluso nuevos peligros. Y esto ellos lo hablan ya desde la posmodernidad. Y entonces dice, bueno, en la modernidad, todavía lo que fue la primera mitad del siglo XX, los seres humanos estábamos muy preocupados por los conflictos que se generaban la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Pero dice, pero en esta posmodernidad que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, se han generado nuevos peligros, nuevos riesgos provocados por la ciencia misma, la tecnología y la industria. Hoy la sociedad entonces está marcada por la conciencia de la imposibilidad de controlar, de dominar la naturaleza y la sociedad. Y precisamente porque como nos damos cuenta que no podemos controlar nada, eso, dice Beck y Bauman, nos generan ansiedad. Cada vez hay una mayor preocupación por la producción, diseminación y permanencia de los riesgos. Y eso fue lo que nosotros vivimos durante la pandemia y todavía en la pospandemia. Nosotros estamos tratando como sociedades a nivel global de ver cómo vamos a resolver una situación que, como decía incluso el maestro Ramos al principio cuando nos presentaba, decía, la pandemia no se ha terminado. Y dado que no se ha terminado, no podemos decir que la hemos superado, que ya no existe, que ya no está, porque ahí está y tenemos que aprender a vivir con ella. Por lo tanto, la pandemia COVID-19 pues fue un nuevo riesgo más. Entonces, no quiere decir que no existieran esos riesgos. Sí, sí existían, estaban ahí presentes, estaban palpables. Y entonces llega el COVID-19. Con la pandemia, la sociedad a nivel global, lo que decíamos, ¿no? Cobró conciencia de esa imposibilidad. El daño de la pandemia fue global y además irreparable, empezando por las víctimas que cobró a nivel mundial. Como decía el maestro Cuauhtémoc, a lo mejor en unos países más, a lo mejor en otros países menos, pero cobró vidas a nivel mundial. No es posible regresar a como era antes la vida cotidiana. No es posible regresar a como era antes la sociedad o las relaciones humanas, como vamos a ver ahorita, que se trastocaron con esta situación. Sus efectos se dejan sentir más allá de las fronteras nacionales y durante largos periodos de tiempo, pues ya vamos a cumplir 3 años de que inició la pandemia. Y es que también nos dimos cuenta que los métodos tradicionales del cálculo del riesgo habían quedado obsoletos frente a este tipo de riesgos. Y nosotros lo vimos incluso todos los días en la televisión cuando escuchábamos a López-Gatell y sus estadísticas, y de repente había otras estadísticas que eran las de la Organización Mundial de Salud, y luego había otras estadísticas que eran de organizaciones panamericanas, y en fin, entonces cada organización sacaba sus propias estadísticas y entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, y entonces, ¿cómo se está calculando este riesgo? ¿Cómo se están calculando las muertes de las personas? Entonces, bueno, hasta en ese sentido nos vimos totalmente rebasados. Lo que sí es cierto es que, bueno, ahí hay algunas imágenes, ¿no? Que estuvieron muy presentes durante todo este tiempo. Y lo que debemos de tener también muy en cuenta y estar muy conscientes de ello es que durante la pandemia y todavía incluso hoy en momento post-pandemia, las sociedades humanas han tenido distintos tipos de respuestas. La maestra Consuelo decía, todos somos diferentes, somos seres humanos irrepetibles. Bueno, las sociedades también en ese sentido tuvieron diferentes maneras de enfrentar el riesgo o de asumir el riesgo, diría Beck.
Entonces pasamos por diferentes tipos de respuesta. Hubo quienes se instalaron en la negación. Sí, los riesgos no existen o son mínimos. Fue la respuesta de muchas personas, pero también la respuesta de muchos gobiernos. El COVID no existe. Es un invento de los chinos. Malditos chinos. No, no existe. Y como no existe, entonces, pues no me cuido, porque además no existe. ¿Y por qué dices que no existe? No, pues porque yo no me he enfermado. Bueno, pero eso no quiere decir que no exista. No, pero es que no existe. Es un invento del gobierno, seguramente. Y entonces, si ustedes recuerdan, había personas que les daba miedo que les tomaran la temperatura, porque decían que les estaban sembrando un chip para que les leyeran la mente los mendigos gobiernos, ¿no? Totalitarios, autoritarios. Y entonces, pues sí, era también una manera de negación. Bueno, la apatía. Se reconoce que el riesgo existe, pero no se hace nada al respecto. Y entonces, a ver si les suena conocido estas maravillosas frases. Los tapabocas sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven. López-Gatell. Los cubrebocas le dan a la gente una falsa sensación de seguridad. López-Gatell, ¿no? Entonces, bueno, se reconoce que existe, pero no se hace nada al respecto. ¿Para qué son los cubrebocas? Eso no nos iba a proteger, ¿cierto? Pero los detentes del presidente tampoco nos protegieron. Y otra manera de responder a ese riesgo, pues fue la transformación, que me parece que fue la más asertiva. Se emprendieron acciones colectivas, globales, incluso, para vivir de forma positiva bajo la sombra del riesgo. Y entonces empezamos a generar situaciones creativas dentro de la casa, con los amigos, con la familia, para no sentirnos que estábamos solos enfrentando este riesgo, sino que podíamos ser creativos. Y en ese sentido, nuestras relaciones sociales se trastocaron. Sí, se trastocaron. A veces en sentido negativo puede ser, porque de repente también escuchamos cifras de violencia dentro de la familia, de mayores feminicidios, o incluso también escuchamos hablar de cómo las personas que estaban encerradas empezaban a tener muchos padecimientos, trastornos mentales, etcétera. Pero también fuimos muy creativos y tratamos de dar respuesta positiva a esto. Hicimos comunidad de manera diferente, pero hicimos comunidad. Y entonces empezamos a generar redes de apoyo para sentirnos que allí estaban los otros y que podíamos contar con los otros. Generamos redes de apoyo para cubrir nuestras necesidades más básicas. Hubo gente que se dedicó a llevar alimentos a las casas para que la comida no faltara. Podían faltar otras cosas, pero por lo menos para que la comida no faltara. Que se manifestó la desigualdad, como decían los profesores, sí, también se manifestó la desigualdad, porque quienes podían asistir al médico privado, quienes se iban al ISSSTE o al IMSS y no volvían a ver a sus familias. Entonces, sí, todas nuestras relaciones sociales se vieron trastocadas, pero también creamos comunidad. Eso fue muy importante. Nuestra manera de relacionarnos, de trabajar, de ir a la escuela, de comprar, de relacionarnos con los otros cambió radicalmente, cambió. Lo privado, por ejemplo, la casa, se volvió público a través de las sesiones de Zoom, porque al principio no sabíamos manejar esta nueva plataforma. A muchos profesores tuvimos que tomar cursos rápidamente para saber cómo usar Zoom y aún así, tuvimos que aprenderlo y de repente, aunque nos decían que teníamos que poner un fondo detrás de nosotros para que no se viera la casa, se nos olvidaba y entonces ahí estaba el fondo de nuestra casa. Entonces lo privado se volvió público. Otra de las características donde también fuimos muy creativos fueron en los memes sobre el COVID, de cómo pasábamos de la recámara a la sala o de la sala a la recámara, como si estuviéramos en el metro o como si estuviéramos en un camión.
También las pantallas de los alumnos que estaban apagadas el 90% del tiempo cuando dábamos clase, y entonces eso parecía sesiones espiritistas, donde nosotros de repente dudábamos si había alguien detrás de la computadora y preguntábamos, oye fulanito, oye sutanito, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Y entonces sí, parecían sesiones espiritistas, ¿no? Entonces, lo laboral, en el caso de la docencia, pues sí se trastocó y más bien fue como un acto de buena fe pensar que detrás de esas pantallas sí había personas que nos estaban escuchando, que no estábamos solos. Nuestro lenguaje cotidiano cambió, sufrió cambios. Empezamos a decir clases, sesiones online, offline, sincrónico, asincrónico. Ah, Chihuahua, pues ahora, ¿qué es eso, no? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esto de lo sincrónico, de lo asincrónico, de offline, de online? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve Classroom? ¿Existe algo que se llama Zoom? ¿Y cómo para qué sirve? Entonces, la sociedad, diría Beck y Bauman, la sociedad se volvió, o ya lo era, altamente mutante. ¿No? Mutamos como sociedad. La incertidumbre sigue presente, lo incierto sigue estando ahí. El futuro no sabemos. Esto, como ya lo vimos, nos hizo perder el control de nuestra vida cotidiana, el control de nuestras vidas. El bienestar colectivo se volvió importante, mucho más importante que el interés limitado y egoísta. Aprendimos que cuidarnos, que estar bien, dependía pues básicamente de nosotros, tanto la salud física como la salud mental. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación acá? Bueno, seguramente ustedes lo vieron, ¿no? Alimentaban a veces nuestros temores. Ya no queríamos ver noticias, o por lo menos yo, ya no quería ver las noticias, porque las noticias alimentaban mis temores. Publicaban reportajes sensacionalistas sobre las amenazas ocultas del COVID. Bueno, pues eso todavía me hacía panicarme mucho más, colgarme de la lámpara de mi casa y no querer absolutamente nada. Contribuyeron a la toma de conciencia, pero también contribuyeron a la toma de conciencia sobre el riesgo, fomentaban el debate y era súper interesante conocer la opinión de los expertos, como los investigadores de la UNAM, por ejemplo, los médicos de la UNAM, que ahí cuando los escuchábamos decíamos, bueno, sí, por lo menos ellos me dan un poco de certeza. Enfrentamos el riesgo, buscamos soluciones innovadoras. Buscamos soluciones innovadoras a estos cambios sociales. Buscamos el bienestar colectivo. Tratamos, o por lo menos eso intentamos todavía, que las instituciones se reconfiguren en consecuencia. Hoy queremos un sistema de salud con la capacidad suficiente de poder enfrentar este riesgo. Todavía no lo tenemos y quién sabe si en este sexenio lo logremos, pero yo creo que el sistema de salud en este país sí se tiene que reconfigurar de acuerdo a las necesidades de este tipo de riesgos. Tomamos conciencia de que la pandemia no ha llegado a su fin, que seguimos en la pandemia, que tenemos que aprender que los riesgos forman parte de la vida cotidiana y que los seres humanos somos vulnerables frente a eso. Entonces, la vida cotidiana cambió, porque la forma de relacionarnos con el otro cambió. La realidad escolar y laboral se transformaron. Hoy en día los profesores seguimos trabajando con algunas plataformas, seguimos de repente trabajando con estas plataformas que pues ya nos gustó y como que no las queremos soltar y que nos damos cuenta de que hasta dónde vamos a estar con ellas, ¿no? Entonces los recursos digitales también se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, para la reflexión, como lo hicieron mis compañeros que me antecedieron. ¿En qué momento estamos de la evolución humana? ¿En qué momento estamos para poder darnos cuenta de que las cosas nunca volverán a ser como antes, que vamos evolucionando como sociedad? Y pues gracias por su atención.
Muchas gracias, maestra, por estas reflexiones. Ahora, permítanme presentarles a la maestra Eva Luz Irene Luna Vargas. Ella es licenciada en Geografía por la UNAM, maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM, postulante a doctora en Geografía por la UNAM, especialista en Geografía Urbana. Su línea de investigación es el despoblamiento del área central de la zona metropolitana de la Ciudad de México a través del análisis de estadísticas demográficas e instrumentos de planeación urbana. Actualmente, como docente, imparte las asignaturas de Geografía, Geografía Económica y Geografía Política de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en el plantel 1 Gabino Barrera. Ha estado encargada de la elaboración del boletín de Geografía y Meteorología que se publica en el plantel, así como de la estación meteorológica del programa PEMBU. Participó en el desarrollo de la plataforma de geografía económica de las aulas modelo implementadas por la DGTIC, que se desarrollaron durante la pandemia COVID-19, así como en el proyecto PAPIT Alianza BUNAM, CCH y ENP ante la pandemia, un estudio de impacto en docentes y estudiantes en el desarrollo de los contenidos y actividades de aprendizaje para el curso en línea de la asignatura de Geografía 4 del Colegio de Geografía. Es asesora en línea del curso Preservación del Patrimonio que se imparte por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, maestra. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la presentación y gracias, Alejandro, por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues vamos a hablar sobre la pandemia y geografía. Bueno, parto de remitirnos. A ver, sí, sé con esto. Ay, debí preguntar. Bueno, ¿me ayudas, por favor? Bueno, partimos del inicio del coronavirus, ¿no? Cuando empezamos a escuchar las primeras noticias de que había una pandemia, pues a todos, como lo dijeron mis compañeros, se nos hizo algo como insólito, algo de la serie zombie a lo mejor, pero que no era realidad, ¿no? Pero ya lo teníamos muy próximo. Entonces, pues empezamos a leer los vectores, que cómo llegaron al ser humano, etcétera, etcétera, pero lo veíamos lejano, ¿no? Hasta allá, hasta China. Y pues muchos sabremos dónde se ubica China en el mapa, pero a lo mejor no lo hemos visitado, ¿no? Entonces empezaron a surgir las noticias precisamente de dónde estaba Hunan y pues cómo empezaba la expansión, ¿no? A distribuirse, pero lo veíamos lejano, realmente no parecía que fuera a llegar aquí a nuestro país o ni siquiera cercano, a lo mejor a Estados Unidos, pero aquí probablemente no, ¿no? Y empezamos a ver mapas, ¿no? En eso se vuelve a reposicionar la geografía, el interés de ver lo lejano, ¿no? No tanto lo cercano inmediato que tenemos, sino lo lejano. Y pues aquí les presento cómo se fue propagando precisamente la pandemia a lo largo de China y aún aquí en el 3 de febrero pues todavía lo veíamos lejano para que llegara a nuestro país, ¿no? A pesar de que vivimos en un mundo globalizado y hay mucha movilidad de las personas, pero no lo veíamos como nuestro entorno inmediato. La que sigue, por favor. Bueno, pues aquí lo que empezamos a ver es cómo se empezaron a expandir precisamente la enfermedad o el contagio. Primero, del lado derecho, para ustedes del lado izquierdo, tenemos que cómo se fue a los países inmediatos, ¿no? Como Japón, estaban pendientes las Olimpiadas. El discurso que escuchábamos era si se iban a hacer o no se iban a hacer y se empezaron a contagiar los países cercanos, ¿no? Entonces también empezamos a revisar cuáles eran esos países y nos acordábamos, bueno, los que somos geógrafos pues sí lo teníamos presente, pero a lo mejor el resto de la comunidad pues decía, a ver, vamos a revisar cuáles son esos países inmediatos, ¿no?
Continuó el contagio precisamente por esta cantidad de viajes y movilidad que teníamos. Empezó en Europa, luego se empezó a registrar en Estados Unidos, en Canadá, y pues ya lo empezamos a ver más cercano, a preocuparnos más de esta situación, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ahí les estoy presentando un mapa de cómo se veía, por ejemplo, el 15 de enero de 2020, que ya empezaba a llegar a nuestro país, y ya lo veíamos más cerca, y precisamente cómo es que llegó, ¿no? Pues generalmente a través de los aeropuertos internacionales, y de ahí se empezó a dispersar a través del transporte terrestre. Pero la crítica que era muy recurrente para el gobierno de nuestro país era que en el aeropuerto precisamente a nadie se le medía la temperatura ni se hacía el intento por lo menos de ver que no ingresaran personas que trajeran el contagio, pero pues ya era inminente que iba a llegar a todas partes, ¿no? Y vemos cómo se empieza a expandir por todo nuestro país. El 23 de marzo, un domingo, yo recuerdo que estábamos en una comida familiar cuando declararon que pasaba la pandemia. Pues todos nos quedamos sorprendidos. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como todo lo que decían mis compañeros que me antecedieron, ¿no? Yo me acuerdo que en casa empezaron a llevar comida, ¿no? Como de verdad yo sentía, dije, veía yo la serie zombie y ahora ya lo estoy viendo cada vez más cercano, ¿no? Y de verdad estaba en una angustia, pues, ¿qué va a pasar, ¿no? Y sobre todo estábamos a fines del año escolar y cómo vamos a evaluar, ¿no? Ya no vamos a ir, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pues increíble. Primero yo pensé, pues van a ser unos meses porque habíamos vivido una pandemia previa y habían sido solo unos meses, ¿no? Y no, pues continuó hasta el 31 de mayo de 2021, donde regresamos a la nueva normalidad, ¿no? ¿Y cuál era esa nueva normalidad? Pues empezábamos a ir inventando, viendo cómo íbamos a abordar ese regreso a esa nueva normalidad, pero con mucho temor, ¿no? Mucho temor de que nos fuéramos a contagiar. Y si no había habido contagios cercanos, pues decíamos, ay, somos privilegiados, hasta que ya empezamos a ver que cerca de nuestro entorno ya había contagios, ¿no? Y efectivamente la pandemia terminó oficialmente el 10 de octubre del 2022, ¿no? 2 años de nuestras vidas. Y los jóvenes siempre dicen, 2 años perdidos de nuestras vidas, ¿no? Pero no solamente los jóvenes, también todos perdimos 2 años de nuestras vidas. La que sigue, por favor. Bueno, pues hubo muchas improvisaciones al respecto. Primero el resguardo, luego que si usábamos el cubrebocas. Hace un momento comentó la maestra que si se usaba, no se usaba, que si era necesario, que si no era necesario. Y lo más triste que yo creo que para muchas familias, la suspensión de actividades, la pérdida de empleos, la situación de desigualdad, ¿no? Por lo menos decíamos, pues yo soy bendecido porque recibo mi ingreso, ¿no? O mi familia recibe mi ingreso, pero sabíamos que el de al lado, el vecino, pues se había quedado sin trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a aportar la geografía y muchas ciencias? Pues la revisión de estadísticas, ¿no? Que como dicen, pues muestran lo que quieren mostrar, pero finalmente nos da un panorama de cómo recibir o cómo debemos ir adaptándonos a estas nuevas situaciones. Y se empezaron a utilizar mucho los mapas para ir identificando cómo se iba distribuyendo precisamente o cómo se iban a ir vacunando o cuáles eran las zonas de riesgo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les voy a hablar desde la geografía crítica. ¿Qué es lo que empezamos a generar? Bueno, ya se generaba desde hace mucho, pero se hizo muy popular porque empezamos a verlo en los periódicos, en las redes sociales, en los noticieros, pues toda la cartografía digital para ver cómo se desplazaba la pandemia, ¿no? Se identificaron que la movilidad que teníamos en nuestro mundo globalizado, pues era una manera de esparcir el virus por todos lados. Surgieron problemas económicos que ampliaron las brechas
de desigualdad, pero no solamente la de desigualdad económica, ¿no? Sino también la desigualdad tecnológica. Y lo veíamos los maestros cuando dábamos clases, pues no todos los alumnos tenían la posibilidad de tener, a veces ni el conocimiento, tenían que estar improvisando, a uno les tenía que estar explicando cómo utilizar la computadora cuando uno apenas también estaba aprendiendo, ¿no? Y entonces, pues ahí ya nos acompañábamos ambos. También se empezaron a identificar desigualdades socioespaciales, no solo a nivel mundial, sino continental. Empezábamos a escuchar cosas terribles que ocurrían en Sudamérica, que ocurrían en África, ¿no? Que África parece que estuvo olvidado completamente de esta situación, ¿no? Surgieron también los nómadas digitales, que es lo que les va a tocar a ustedes vivir, ¿no? ¿Qué es esto? Pues si yo tengo un trabajo, un buen contrato, pues ahora escojo el lugar donde quiero vivir, ¿no? Y desde ahí puedo hacer mis labores de trabajo. Pero ¿qué generan? A donde llegan estos nuevos nómadas digitales, pues generan una desigualdad mayor. ¿Por qué? Porque tienen un sueldo mucho más elevado que el resto del entorno, ¿no? Pueden pagar una mejor renta, pueden pagar pues mejores servicios, y entonces los que siempre vivimos ahí ya nos sentimos desplazados, empezamos a sentir la pérdida de nuestros espacios, ¿no? También se establecieron nuevas formas de producción y de consumo. Yo me acuerdo, yo era negada a pedir algo en vía electrónica, y pues ahora díganme, yo nada más estoy revisando qué ofertas hay, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes lo mismo, ¿no? Al iniciar la pandemia, pues se reflexionó mucho sobre las ventajas y desventajas que tiene nuestro propio estilo de vida, ¿no? Aumentamos mucho el consumo. Si ya estábamos haciendo una reflexión del uso adecuado de nuestros recursos naturales, de repente pues ya empezamos a desperdiciar mucho. ¿Y cuánto no desperdiciamos, por ejemplo, de cubrebocas? Yo me pongo a pensar, todo contamina, ¿no? Y contamina las toallitas, pero pues son necesarias. Entonces, también les quería hacer la reflexión de que tanto alumnos como docentes, pues nos tuvimos que incorporar al paso a esta nueva modalidad, ¿no? Y por favor, la que sigue. Bueno, es un mapa que a mí me encantaba mucho verlo al principio porque por la cuestión, no porque cómo se iba a expandir, sí, sino porque cómo se estaba representando un hecho, un fenómeno geográfico, ¿no? Entonces, si ustedes observan, vean Europa, vean China y vean África y Sudamérica, ¿no? Que no tienen, ahí vemos la situación de desigualdad. ¿Por qué África no tuvo tantos contagios? Pues efectivamente porque no tenían tanta movilidad ni tanto intercambio comercial, ¿no? O por qué algunas otras zonas del mundo no tenía, por ejemplo, Rusia, estaba completamente, probablemente sí tenía contagios, pero a lo mejor no daban sus estadísticas al respecto, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y aquí pues esto lo veíamos cotidianamente en los informes que nos daba el gobierno de cómo iba el semáforo, ¿no? Y entonces empezábamos a ver dónde no podíamos ir o dónde sí podíamos ir, o los que no salimos para nada ya estábamos desesperados por querer salir, y de repente decíamos, a ver dónde hay menos riesgo de que me pueda contagiar, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué problemas tuvo en general en México, no? Pues primero, como ya comentaron nuestros compañeros, una falta de infraestructura en salud, ¿no? Hospitales que no tenían los medios suficientes para atender la emergencia. La falta de medicamentos fue otra situación muy complicada. Mucha gente que trabajaba informalmente, pues se quedó sin empleo. ¿Por qué? Porque no había gente en la calle, ¿sí? Y entonces, ¿qué era lo que tenía? ¿Cómo iban a sobrevivir esas personas? También se dieron cuenta que había una falta completa de seguridad social para la mayoría de la población, ¿no? Hubo despidos masivos, la capacitación tecnológica, pues lo tuvimos que hacer ante la emergencia porque no se había capacitado a la población, a toda la población en tecnología, ¿no? ¿Cuáles fueron las soluciones? Pues improvisadas, muchas.
funcionaron, pues quién sabe, ¿no? Todavía hay que evaluar muchas de estas soluciones. Unas de ellas, pues fueron que se habilitaron precisamente los hospitales, se adquirieron vacunas de todos los sabores y colores, y uno empezaba a preocuparse, ¿me pondré la rusa? ¿Y qué efectos tendrá, no? Y sí, efectivamente causaba temor. Se implementaron también préstamos emergentes para solucionar el problema del desempleo, y algo que yo creo que nos sirvió a todos fue el aprendizaje autónomo, ¿no? Que es el que nos sacó adelante, sobre todo a las personas que nos dedicamos a la educación. La que sigue, por favor. Bueno, esas son algunas estadísticas que precisamente vemos la mortalidad por países de América Latina. Yo sé, les puse a un lado la cantidad de población que hay en Brasil, ¿no? Y por esa razón, pues las estadísticas muestran lo que uno quiere a veces señalar, ¿no? Pero, pues México creo que nos fue más o menos, ¿no? Dentro de lo que cabe. Argentina creo que le fue muy mal. Y eso que nos mandó la vacuna Sputnik, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, esto es sobre México, cómo se iban dando los casos confirmados de muertes causadas por el coronavirus y muertes 326,097 personas, que yo quisiera que no quedaran en un número porque es la tristeza de muchas familias, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó un día dando clase en línea que un niño me dijo, ¿me puedo quedar al final? No sé si esté aquí. Y cuando me dijo, murió mi papá, para mí fue muy triste. O sea, de verdad quería abrazarlo y dije, ¿cuántas familias no están viviendo esta situación tan terrible? Y empezaba uno a ver vecinos por todos lados, ¿no? Entonces, creo que fue una experiencia muy fuerte para todos y pues seguimos adelante con esperanza, aunque hay mucha desesperanza a veces. La que sigue, por favor. Y bueno, retos para la geografía, pues precisamente reforzar el uso de mapas, todo el mundo los ocupa, capacitar a las personas para que puedan utilizarlos, y el reciclaje yo que siempre pienso que el medio ambiente es muy, muy importante. Entonces, a veces hacernos consciente de no desperdiciar nuestros recursos naturales, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, mis conclusiones en general, pues es para la geografía esta interrelación espacial y estadística permitió analizar el impacto de la pandemia en cada una de las esferas, tanto sociales como económicas. Se reconoció precisamente la importancia de la planeación territorial para atender a la población en una situación de emergencia, y uno de los mayores retos, creo, para nosotros será atender esta desigualdad social y económica de las diferentes regiones del país. Yo sé que probablemente no sea de hoy para mañana, pero sí creo en los jóvenes que se están formando aquí, y efectivamente, como decía uno de los maestros, ustedes son los que van a dirigir el país más adelante, y si tienen conciencia social, sé que va a hacer ese cambio. Entonces, muchas gracias. Con permiso, de este lado, esto de hacer transmisiones en vivo, ¿verdad? A veces es complejo, pero es el nuevo reto que tenemos, ¿verdad? Para difundir el conocimiento que tenemos. Pues bueno, agradecemos a las personas que nos hicieron pues nos dieron un espacio de su tiempo para estar aquí con nosotros trabajando, compañeros docentes del plantel, a las personas que también nos acompañaron, a ustedes como alumnos y alumnas. A veces pues tenemos que promover, ¿verdad? Que se asistan a eventos de este tipo y puedan participar. Vamos a pasar a la recta final y bueno, les pedí a los compañeros que pasaran aquí a la mesa precisamente porque bueno, aprovechando la tecnología, unas breves preguntas por ahí que nos surgieron, sí les pediría
pues seamos breves ya para pasar a la recta final. Y bueno, por aquí la maestra Lorena Magaña comenta que, bueno, es un gusto escuchar a la doctora Arce, muy atinada haberle invitado a participar. Por ahí la maestra Alma Teresa también nos pregunta, con relación a las modificaciones en la ley de salud mental en nuestro país, ¿de qué manera se dará atención a las personas que presenten depresión y ansiedad ahora en la pospandemia? Sería una pregunta que nos están haciendo llegar, maestra, por favor. Bueno, yo creo que Almita puede contestar mejor que yo esta pregunta por el ámbito de formación. Yo lo que tengo son reportes de la literatura al respecto. No sé cómo se esté modificando. La pretensión es ampliar las coberturas para que todo el mundo tenga acceso, pero me parece que más que una protección, una posibilidad real es una intención. Es una buena intención todavía. Considero que una de las cosas que comentamos los cuatro es que fue evidente que no hay para todos. Eso fue evidente, es uno de los fundamentales que tenemos. Yo les diría que se están haciendo intentos por trabajar con lo que se tiene y sacar al máximo. Específicamente la ley no sé cómo se esté planteando, pero se están haciendo intentos porque se trabaje utilizando las nuevas tecnologías, con apoyo vía telefónica, por ejemplo, fue una de las cosas creativas, muy creativas que se hicieron. Este apoyo vía telefónica, las instituciones de salud están tratando de abordar la sobredemanda que tienen a través de este tipo de mecanismos. Los profesionales de la psicología, de algunas especialidades clínicas, están ofertando también vía remota la atención gratuita. Acá tenemos varios problemas y concluyo con esto. Una es el personal que está capacitado, otra es la demanda y otra es la situación económica. Y me parece que ahorita están conjugándose todos estos. Se está haciendo lo más creativo que se puede. Por ejemplo, el sistema de tutoría de la UNAM está preparándonos a los tutores para que estemos en la primera línea. No los vamos a atender, pero estar en la primera línea ya significa que les podemos dar, los podemos recibir, los podemos escuchar y les podemos dar el acompañamiento. Y me parece que también fuimos coincidentes en que una de las situaciones importantísimas para poder superar la ansiedad es la comunidad, lo que hagamos en comunidad. Gracias. Con el afán de pues transitar a actividades finales, si hubiera algún comentario, alguna pregunta específica y concreta a alguno de los ponentes, bienvenido a la pregunta, por favor. Si alguien de los que está aquí participando quisiera preguntar algo más a los ponentes para poder transitar a la recta final, bienvenida a la pregunta o el comentario del público aquí asistente. Bien, entonces, al final de cuentas, el hecho de que estemos, pues, escuchando a los compañeros, ¿verdad? Profesores, sin duda se enriquece el trabajo que hemos estado compartiendo la tarde de hoy y se agradece mucho su participación y su colaboración. Muchas gracias. Maestro Héctor. Pues vamos a agradecer a los ponentes, pero más que nada a ustedes, muchachos, gracias por su presencia y su paciencia, pero se aprende muchísimo de estos eventos. Vamos a entregar la primera constancia y agradecimiento al nombre del director, el maestro Enrique Espinosa Terán, a la doctorante Consuelo Arce. Un aplauso para ella, por favor. Después, a la maestra Ana Berta Hernández. Muchas gracias, maestra. Por cuestiones de género, al doctor, para ser equitativos. Muchas gracias, doctor. Y a la maestra Evaluz Irene. Muchas gracias de nuevo, muchachos. Gracias, profesores. Gracias, maestro. La escuela le agradece muchísimo su organización y a los ponentes también. Y sobre todo, repito, a ustedes, muchachos, y a los maestros que nos acompañaron todo en este proceso. Muchas gracias.
No olvidar el código que aparece al frente, ¿verdad? Para el registro de asistencia y sus comentarios. Siempre es bienvenida los comentarios que establezcan a los eventos que organizamos. De nuestra parte sería todo. Quienes puedan acompañarnos vía remota el día de mañana, les agradeceremos. Y pues continuamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Claro que siempre, ¿verdad? Siempre aquí está el apoyo tanto de nuestros precisamente decanes, de nuestros técnicos que siempre están apoyándonos en toda la organización. Pues agradecemos su estancia y que pasen buena tarde. Gracias. Ya Diana, perdón, Diana, ya. Perdón. Es que se está pues.